Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la siguiente clase del curso del Excel inicial. Vamos a retomar el tema que estábamos viendo el día de ayer, que consiste en el uso de fórmulas. Entonces, antes de pasar a la clase 3 propiamente, vamos a comenzar sobre la clase anterior. Acá está. Vamos a ver la función sí, ¿no? Que era el último que habíamos estado tocando. Entonces la función sí es una función lógica. Lo que quiere decir esto es de que hace una comprobación de una condición que ustedes establecen o condiciones, ¿no? Y en base a eso elige la alternativa si la condición es verdadera u otra alternativa si la condición es falsa. Entonces ahí es lo que nosotros en programación llamaríamos una bifurcación. O sea, con una condición sí y una condición si es que no. Entonces, en base a eso, nosotros podemos hacer una serie de condiciones y podemos manejar unas fórmulas bastante complejas. Vamos a ver entonces cómo se aplicaría. En el ejemplo que vamos a utilizar, ¿no? Es en base a hojas anteriormente de ejercicios anteriormente trabajados, ¿no? Vamos a ampliarlo. Hemos trabajado hasta el tema de promedios. Entonces, vamos a imaginar esta condición, ¿no? Nosotros tenemos el promedio ya final de un alumno o alumnos en este caso. Y queremos decir, de acuerdo a una nota cuantitativa, ¿no? Numérica, si tiene 11 o más, que está aprobado. Y si tiene menos de 11, o sea, 10 para abajo, está desaprobado. ¿Ya? Entonces, en base a esa condición, nosotros vamos a ver la columna de mensajes. ¿Ya? Ahora, nosotros para facilitar el trabajo, yo he puesto las fórmulas, ¿no? Ahí está la fórmula de promedio, la fórmula de redondear que lo usamos anteriormente. Y la tercera fórmula, que es la función sí, es la que nosotros emplearíamos para poder realizar ese mensaje, para poder mostrar ese mensaje. Entonces, lo que estamos diciendo en la primera parte. Vamos a ver acá. Por si acaso, para los alumnos que acaban de integrarse en este momento, recién estamos empezando la clase, así que no hay mucho problema para que se integren. Bien, vamos a usar el resaltador. Esta fórmula es la que vamos a en este momento explicar. Bien, entonces, en el caso de esta fórmula, lo que nos está indicando es sí. ¿Dónde iría esa fórmula? Iría acá, en la celda K4. Bien, entonces la celda K4, yo voy a poner la fórmula si esta condición es una condición simple porque solamente comprueba con un valor. Entonces, si J4, si la celda J4, ¿no? Si la celda J4 es mayor o igual a 11, entonces va a lanzar el mensaje aprobado. Entonces, esto es si la condición se cumple. Uy, para escribir es un poco difícil. Ya, si no se cumpliera, o sea, la persona tuviera menos de 11, 10, 9, 8, así, lo que haríamos sería que saldría el mensaje desaprobado. O sea, ese sí es que es no. Bien, entonces, como vemos, la mayor parte de los alumnos están aprobados, menos en esta celda de acá, y la fórmula que simplemente hemos copiado hacia abajo porque tiene una referencia relativa, muestra el mensaje de desaprobado. Ahora, acá estamos asumiendo que no ponemos un número negativo, porque si fuera un número negativo estaría mal, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí saldría el mensaje de desaprobado. O sea, no es una fórmula perfecta, es una fórmula simple que está pensando de que que digamos que nuestra digitación es adecuada. Por ejemplo, otro posible error sería si, por ejemplo, acá en la digitación le pusiéramos 21, 25 por error, el dedo se va, y va a salir el mensaje de aprobado cuando sabemos que esa nota no existe. Entonces, si la fórmula fuera más completa, más contra errores, al detectar un número mayor de 20, se supone que estamos calificando de 0 a 20, automáticamente debería lanzar un mensaje que indique que esa nota no corresponde, que no existe esa valoración o algo por el estilo, ¿no? Algo que nos advierta un error o simplemente mensaje error. ¿Ya? ¿Qué cosa quiere decir eso? Que estas fórmulas todavía son simples, les está faltando todavía hacer lo que normalmente nosotros llamamos validación, pero eso requeriría más complejidad en las condiciones, por eso todavía no lo aplicamos. Pero ya no nos adelantemos más, vamos a probar esto con una hoja de Excel. A ver, estamos, listo. Aquí está, me parece la práctica 5, sí, corresponde a la práctica 5.
Un segundo para limpiarla. Ahí está, ya limpié la pantalla. Perfecto. Ok, entonces ahora tenemos acá el Excel. Estamos usando la función sí. Aquí está el mensaje, ¿no? Y dice que es el mensaje de aprobado. Entonces este mensaje aprobado está en base a J4, ¿no? Mayor o igual a 11. Eso es lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, ya digamos que acá el alumno se equivocó, pues sacó 8. Entonces cambio el valor y miren lo que pasa con el mensaje. Ahora el mensaje dice desaprobado. No he cambiado nada de la fórmula, lo que he cambiado es el valor, que es el promedio final, ¿no? Bueno, en realidad, bueno, acá voy a copiarla de nuevo, es una fórmula, ¿no? Acá tendría que haber cambiado el valor. Disculpen, se me pasó. Me entusiasmé mucho. Acá 5, a ver qué pasa. 11 la justa ya. Otro 5 más. Ya está yendo debajo, ¿no? Ya está, desaprobado. Entonces quiere decir que si las notas se alteran, si la persona está desaprobada, automáticamente el mensaje nos está avisando. Entonces el mensaje no es nada más que una forma cualitativa de indicarnos que la nota numérica ya no nos ha dicho, ¿no? De repente para facilitarnos, para dividir esto en grupo de aprobados y desaprobados, que es generalmente lo que queremos ver en una tabla, ¿no? Un gráfico. Entonces, queremos hacer ya un gráfico de cuántas personas aprueban o desaprueban en los cursos que dictamos. Aquí sería la alternativa. Lo mismo podríamos aplicarlo para otros motivos, ¿no? Por ejemplo, si me imagino en este momento, pongamos que nosotros estuviéramos hablando de un stock, ¿ya? Y vamos a crear eso. Digamos que hablamos de 3 productos, ¿no? Por decirlo, a ver, algodón. ¿Ya? Y vamos a pensar que son paquetes de algodón, ¿ya? Entonces digamos que tuviésemos un stock de 30 actualmente y nosotros le pusimos que un stock mínimo, dijimos por ejemplo de que el stock mínimo, acá, este es el stock actual. ¿Mm? Este es el producto. Este es el stock mínimo. Entonces el stock mínimo digamos que le ponemos que hacer 5 paquetes, si no ya tenemos que reemplazar. Entonces nosotros queremos acá un mensaje que nos indique o una advertencia, ¿no? Del Sí, disculpen, tuve que apagar un segundo el sonido. Ya, entonces acá la advertencia tendría que avisarnos. Entonces vamos a imaginarlo. Ponemos acá. Si, ¿qué dice? Si el stock mínimo, ¿no? Si el stock mínimo, por decirlo, es de 2, ¿no? Entonces, de 2 es menor, ¿no? Es- disculpen, era C2, era C2. Si C2 es menor que D2, que es el stock mínimo, entonces tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos? Decimos que alerta. Y si no es, no lanzamos nada. ¿Por qué? Porque no tenemos que ver nada. Entonces voy acá a cerrar la fórmula. Ah, ¿qué pasó acá? Ah, ya. Disculpen. Me equivoqué aquí. Ya. ¿Lo ven? Una cadena vacía. Sí. ¿Es una cadena vacía? Ah, Freddy, sí. Ahorita le aviso. Voy a avisarle apenas venga. Y se las está moviendo también. Bien, ¿qué es lo que les decía? Ah, ya. Entonces tenemos acá, miren, repasen acá la fórmula, ¿no? Dice, función sí. C2. C2 es el stock actual que hay, que es 30. Es menor que D2. Stock mínimo, que yo le digo, si baja menos de 5 me tienes que avisar. Entonces, si esto es verdad, entonces me lanza un mensaje que dice alerta. Pero si no es verdad, o sea, como en este caso, donde el stock todavía sigue siendo mayor, no me debe lanzar nada. Entonces, por eso le estoy poniendo la cadena vacía, sin ningún mensaje. Si ustedes quieren, para notar que sí hay algo escrito ahí,
Le puedo poner un guión nada más, ¿ya? Que no significa nada en realidad. A ver, miren. Lo pongo. ¿Ven cómo aparece el guioncito? Sí. Nos está indicando que bueno, no hay ninguna advertencia. Entonces, ¿pero qué pasa si esto variara? Por ejemplo, si es 5, es igual a 5, tampoco sale nada, porque no es menor. Pero digamos que el stock de paquetes de algodón llega a ser 4. Enter. Ahí mismo, alerta. ¿No? Ahora, ya que después lo hagamos aparecer de color rojito, no sé, un color que ustedes pueden ser distinguible para poder notarlo, porque no estamos pensando en un producto, sino pensamos, por ejemplo, en 100, 200, 300 productos, entonces hay que notarlo, ¿no? Pero ese podría ser una forma de mandar un mensaje. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo se consiguió? En base a esta fórmula simple que es el sí. Si la condición se cumple, se lanza un primer mensaje. Si no se cumple, se lanza este segundo mensaje. ¿Ya? Entonces voy a regresar a la primera fórmula de sí. Ya, ese es aprobado, desaprobado. Este es un contar sí. Esta es una revisión de la anterior. Lo único que estoy haciendo es comprobar aquí cuántos entre el E3 y el disculpen, el E4 y el H4 son mayores a 1. ¿Ya? Porque si no tiene nota, o sea, si el alumno sacó 0, entonces de repente yo puedo lanzar un mensaje que me diga que las pruebas que faltan las pruebas. Falta una prueba, falta 2 pruebas, falta 4 pruebas. Las pruebas. En este caso todas las pruebas están completas. Dio las 4. ¿Está jalado? Sí, su promedio está bajo. Pero dio las pruebas. Ya no tengo nada que hacer. Entonces, y ese se enlaza con este otro de acá, ¿verdad? Entonces vamos a verlo de a pocos porque este es mucho más complejo. Entonces, primero el contar. Digamos que aquí falló, no vino, le puse 0 porque no vino a dar la cuarta prueba. Miren qué pasa. Primero, que el contar sí, como no es mayor de 1, mayor o igual a 1, me dice que solo dio 3 pruebas, ¿no? O sea, solo sumó estas 3, porque estas sí son mayores que 1. Pero la cuarta no. Entonces acá aparece 3 en vez de 4, que debería ser el número completo. A su vez, como bajó a 3, automático acá aparece un mensaje distinto. Dice que falta una prueba, ¿no? Cuando tenía acá un 5, miren de nuevo, dice pruebas completas, ¿no? O sea, porque aumenta aquí. Entonces, cuando acá está 4, nosotros decimos ya, no hay problema, no tienes que dar una prueba. Pero acá, cuando cambiamos esto y le ponemos 0, por ejemplo, acá al 11, ¿qué pasó? Baja 3 y de nuevo nos va a decir que falta una prueba. Pero de repente no faltó una, sino que también faltó a la segunda prueba. Entonces nos dice que faltan 2 pruebas. ¿Ya? ¿Ven? Y así, si no tuviera ninguna prueba, vamos a poner acá, 3, 4, faltan las 4 pruebas. ¿Por qué? Porque acá está marcando 0. Bien, ahora vamos a analizar esa fórmula. Analizando aquí, lo que nos dice es si L4, o sea, acá donde se aparece el valor de contar, ¿no? El que está contando cuántas pruebas ha dado, ¿no? Es igual a 4, o sea, están completos, dice pruebas completas, ese es sí. Ahora, si no es igual a 4, o sea, podría ser 3, 2, 1, ¿qué va a pasar? Pasa unas a donde es no. Pero aquí en vez de poner un mensaje como diciendo le faltó pruebas, así, porque yo quiero saber cuántas pruebas faltaron, o sea, tengo que ser preciso. Entonces, como quiero ser preciso, le pongo un sí nuevamente. Esto se le llama un sí anidado, que es un sí dentro de otro sí. Generalmente los programadores siguen la lógica de que si la condición es verdadera, lanzan un mensaje o un valor. Y si la condición es falsa, ahí le puedo poner otro sí, y a eso se le llama el sí anidado. ¿Ya? Por eso es que lo vamos haciendo crecer. Pero también podría haber sí anidados en cuando la condición es verdadera, por si acaso. Sino que lo usual es que usemos la condición cuando está en negativo, cuando no es verdadero, para usar un sí anidado. Entonces, acá lo que nos vuelve a preguntar es, ¿L4 es igual a 3? ¿No? Si lanza si es igual a 3, falta una prueba. ¿Ya? Pero si no fuera igual a 3, otra vez un sí anidado. Y se nos vuelve a preguntar otra vez, ¿L4 es igual a 2? Si fuera igual a 2, ¿cuántas pruebas faltan? 2, ¿no? Porque eran 4 ya. Entonces faltan 2 pruebas. Pero si no fuera, otra vez nuevamente un sí anidado. ¿Ya? Donde lo que nos dice es que L4 es igual a 1. Ya, si L4 es igual a 1 es que están faltando 3 pruebas. Pero si L4 no fuera igual a 1, fuera 0, entonces nos faltan las 4 pruebas. Ahí termina la fórmula. ¿Ya? Ahora, acá lo importante es que tienen que seguir bien clara la sintaxis.
¿no? La sintaxis original del sí eran 3 bloques. ¿Se acuerdan? Sí, paréntesis abierto, un bloque, coma, otro bloque, coma, otro bloque, y cerrábamos el paréntesis. Entonces, cada vez que abrimos un sí, estamos abriendo un paréntesis. ¿Cuántos sí tenemos? Un sí, dos sí, tres sí, cuatro sí. Entonces, como hay 4 sís, al final tiene que haber 4 paréntesis cerrando, como verán aquí. 4 paréntesis que cierran. Entonces, por eso la sintaxis se está respetando. Ahora, entenderán que cuanto más condiciones pongamos anidadas, más complejo se hace. O sea, es un poquito más complicado hacerle el seguimiento. Entonces, hay que tener un poquito de, digamos, de orden en este asunto. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las condiciones para armar una fórmula en donde los paréntesis eran importantes, ¿no? Para mantener ordenada la data? Igual, en las funciones es muy importante. Por cada paréntesis que abras, está atento que tienes que cerrarlo. Y tienes que cerrarlo en donde corresponde, porque si no te va a botar error. ¿Ya? Entonces, ese es básicamente todo el trabajo que hay que hacer. Una vez que nosotros tenemos la fórmula ya completa, lo único que hemos hecho es copiarla y listo. Y entonces empiezan a jugar. ¿Ya? Así como yo he mandado a sus correos ya el link con los videos de las clases 1 y 2, también vamos a levantar estos archivos de prácticas para que puedan ustedes bajarlo, ¿no? Entonces, no se preocupen, se los mando al correo el link o si se puede, porque son varios archivos, ¿no? De repente no quepa, le pondríamos un Dropbox y desde ahí lo bajarían, ¿ya? O sea, vamos a ver cuál es la mejor manera. Bien, entonces hasta ahí tendríamos esta primera parte, ¿no? Estos mensajes. Después tenemos la nota corregida, nota cualitativa. Esas son otras 2 columnas más. A ver, un momento, por favor. Voy a desconectar, voy a silenciar un segundo. Listo, estoy iniciando. Por favor. Ya se escucha, ¿no? Perfecto. Bien, disculpen, tuve que activar una máquina, ¿no? A veces tienen esos problemas, ¿no? No se preocupen, todo es fácil. Continuemos entonces, ya. Estábamos diciendo esto de la hoja. A ver, voy a ver aquí. Vamos a poner de acuerdo a la condición, ¿no? Nosotros con este de aquí ya hemos visto un sí anidado. Esto es un poco complejo, así que no se preocupen. Cuando ustedes prueben los ejemplos, los van a ir practicando y con eso los van a ir entendiendo totalmente, ¿no? Por eso se lo estamos pasando completo. Bien, entonces, acá está. Aquí está la fórmula total, ¿no? Solamente tienen que seguirlo. La única variación que puede notarse, como verán cuando he estado trabajando en el Excel, es que acá yo he puesto punto y coma. Y ustedes puede ser que en su máquina requieran una coma, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les mostraba en la función que ahí indica, ¿no? En la sintaxis, si es coma o punto y coma de acuerdo a su máquina? Si les bota error con el punto y coma, simplemente lo cambian con la coma. ¿Ok? Bien, entonces, ahora,
en el caso de las funciones que requieren una condición lógica, se utiliza lo que se llama las tablas de verdad, que en lógica nos permiten a nosotros trabajar las conjunciones y las disyunciones, ¿no? Vamos a explicarlo. Entonces, tenemos la conjunción y, ¿no? Entonces, en este caso, si yo tengo dos condiciones, dos propuestas, dos preposiciones, que en este caso estamos resumiéndolo en una tabla A y B, ¿no? Acá la conjunción y me obliga a que las dos proposiciones tienen que ser verdaderas para que esto sea verdadero. Y ahí, ¿no? Ese es el valor que yo tengo. Si es verdadero y falso, resulta falso. Si es falso verdadero, es falso. Y si ambas son falsas, obviamente va a ser falso, ¿no? Entonces, pero traduzcamos esto a algo más comprensible. Imagínense ustedes que postulan a un trabajo, ¿ya? Y entonces en el aviso, ¿no?, que están viendo, o las condiciones del trabajo, les dicen si ustedes tienen que saber castellano e inglés. O sea, le están diciendo y, ¿no? En este caso es la condición. O sea, o por ejemplo, ser de sexo femenino y tener conocimiento de quechua, por decirlo, ¿no?, como idioma. Entonces, y ambos. Entonces, si ustedes quieren el trabajo, tienen que cumplir las dos condiciones. Esto de aquí se aplica mucho en el contexto real. Entonces, por ejemplo, yo quiero buscar a todos los vendedores, ¿no?, que trabajan en Lima y que tienen más de 40 años. ¿Ven? Entonces estamos usando una distribución geográfica, estamos usando, ¿no?, la edad. Entonces, ambos, si una de las dos condiciones no se cumple, o sea, por ejemplo, el vendedor no tiene 40 o más y no tiene 39, 38, 20, no se cumple, entonces no lo considero. O de repente no es de Lima, es de Huancayo, tampoco se considera. Yo estoy diciendo bien claro que mi filtro es que sea de Lima y que sea mayor o igual a 40 años. Entonces, eso es la condición y, o sea, la conjunción y, disculpen, ¿no?, que se aplica en una condición. En el caso de la disyunción, o sea, o, es o uno u otro. Entonces, en la tabla de verdad se refleja de esta manera. Si es verdadero A y es verdadero B, entonces el resultado con la O es verdadero. Si es verdadero A y es falso B, entonces también sigue siendo verdadero, porque es o uno u otro. En el caso de que si A es falso y B es verdadero, también uno de los dos es verdadero, me basta, por tanto el resultado es verdadero. Pero cuando ambos, tanto A y B, son falsos, el resultado también es falso, ¿ya? Entonces ahí ven la diferencia con la tabla anterior. Miren, donde solamente si ambos son verdaderos, el resultado es verdadero. Acá no, con la O, basta que uno fuera verdadero para que sea verdadero. Es cuando ambos son falsos, es que esto es falso. Bien, entonces igual haciendo lo mismo del aviso de trabajo, ¿no? Entonces nos dicen, por ejemplo, ¿no?, tener estudios de ingeniería o de psicología. Entonces, o uno u otro, ¿no? Tener 40 años o 10 años de experiencia, por decirlo. Entonces, o por la edad o por la experiencia. Entonces, Entonces hay que leer bien el aviso para nosotros poder tener elegir un trabajo, ¿no? Igualitito con las condiciones. Si yo establezco una condición y estoy obligando a que estas ambas sean verdaderas para poder usarlo. Si digo O, es que me basta con una o algunas alternativas para poder obtener el resultado que yo quiero. Entonces, a esto vamos a ver cómo se aplica a nuestro Excel. Nosotros tenemos aquí una columna que le hemos llamado nota corregida y una que es nota cualitativa, ¿no? Donde, o sea, ya no es cuantitativa, que es un número, sino cualitativa. Lo convertimos a una letra. Generalmente cuando empezamos a usar las condiciones, ¿no?, y o, las utilizamos para poder trabajar con rangos o con grupos. Esa es una alternativa muy usada. Entonces, por ejemplo, y vamos a cambiar acá, vemos la fórmula completa, pero lo quiero ver más bien en el Excel, ¿ya?, para que pueda ser más fácil de entender. La cambio acá a la 2. Bien. Entonces, usando el de la N4. En la N4 me está diciendo la nota corregida. ¿Qué es nota corregida? Yo pongo una condición específica. Por ejemplo, el alumno como promedio final, Eduardo Vaca, ha obtenido como promedio final 14. ¿Ya? Pero la nota corregida le sacó 15. ¿Por qué?
¿Por qué le estoy sacando 15? A ver, vamos a ver. Me dice, función sí. Acá véanlo en la parte superior. Voy a señalarlo acá. Acá dice función sí, ¿verdad? Ya. Función sí. Ahora, luego dice y me pone dos condiciones. Y. Si hay dos condiciones en y, miren, esta es la primera condición. Esta es la segunda condición. A ver, voy a ponerle acá 1. Este 2, un poco difícil de escribir, pero ahí se nota, ¿no? Este 2. Ya. Primera condición y segunda condición. Entonces, cuando yo digo y, las dos condiciones tienen que ser verdaderas para que este resultado sea verdadero. Si uno de los dos es falso, ya es falso. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Dice, L4 es igual a 4. ¿Qué es L4? Era que haya dado las 4 pruebas. ¿Ya? O sea, yo voy a premiar al alumno que me haya dado las 4 pruebas. Si no me dio las 4, no lo voy a felicitar, ¿no? El alumno que me dio las 4 pruebas de frente ha cumplido sus fechas, ha cumplido con entregarme el trabajo, entonces le voy a dar. Pero ¿qué más le estoy pidiendo? Me dice que J4 sea mayor o igual a 11. ¿Qué es J4? El promedio final. Igual, si el alumno ya con sus 4 pruebas me aprobó, entonces yo lo voy a premiar. Si me ha desaprobado, ¿ya para qué lo voy a premiar? No. Entonces el ajuste es ese. Entonces yo le digo, tienes que tener tus 4 notas, uno, y segundo, haber aprobado. Esa es la descripción del problema. Entonces ya, como vamos a ver, ¿qué pasa con Eduardo? Eduardo, ¿tiene las 4 notas? Sí. ¿Tiene promedio final mayor o igual a 11? Sí. Entonces sí y sí significa que es verdadero, porque ambas son verdaderas, ¿ya? Según la tabla. Entonces, si ambas son verdaderas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, J4 más 1. ¿Qué es J4 de nuevo? Es su promedio final, entonces es 14. Entonces lo que yo lo voy a premiar es que ahora en vez de tener 14, es 14 más 1. Entonces por eso es que en la nota corregida sale 15. Ya, y si Eduardo se hubiera descuidado y no me dio las 4 pruebas, o si tiene las 4 pruebas, pero aún así me sacó 10, o me sacó 8, o me sacó 7, o sea, salió desaprobado, con cualquiera de las dos que sea falsa, automático, ¿qué pasa con Eduardo? Ya no lo premio con un punto adicional, sino que lo dejo con su nota tal como está. Entonces, un ejemplo sería, a ver, alguien que es aprobado, ya. Acá, Mauricio tiene 7, ¿verdad? Miren, ahí está, 7. Ya. Como tiene 7, y encima no dio 2 pruebas, miren, está fatal, ¿qué va a pasar? Que simplemente se queda con su 7. O sea, su nota corregida no suma un punto más, sino que se queda con su 7. ¿Ya? Entonces, eso es la fórmula que estoy yo estableciendo usando la condición y. ¿Ya? ¿Se ha entendido? A ver, por favor. Ahora sí, me chatean porque si no yo sigo avanzando y yo estoy asumiendo que todos me lo están entendiendo. ¿No? O lo explico de nuevo. Bueno, como se quedan callados me otorgan. Ya, avancemos. Entonces estoy asumiendo algo, Carmen, ya. Está bien. Sí, a ver, lo repetimos. A ver, repetimos de nuevo, ¿ya? Y incluso modifiquémoslo. Ya como ya saben las ubicaciones, todo, voy a limpiarlo, ¿ya? Voy a limpiar esto para que no nos estorbe. Bien. Entonces, vamos a quitar esto de aquí. Y la herramienta que estoy usando. Vamos de nuevo. Usemos a un alumno que se ha descuidado. ¿Ya? Primeramente tenemos acá un alumno. Voy a pensar un alumno que ha sacado notas muy bajas. ¿Ya? Ya, tiene un promedio final de 7. Entonces tenemos un alumno acá que tiene un promedio final de 14, se está aprobado. Y encima me dio las 4 pruebas. Luego tenemos un alumno, que es Roberto, que dio las 4 pruebas, pero en todas salió desaprobado y por tanto su promedio final desaprobado. Y luego vamos a poner un alumno que lamentablemente pues no me dio una prueba. ¿Ya? Entonces vamos a ver, analizamos primero, ¿ya? Vamos a repetir aquí. Eduardo tiene sus 4 notas, tiene un promedio de 14. ¿Qué es lo que hacemos? Como tiene 14, la nota corregida debe aumentarle un punto, porque todo alumno que tenga 11 o más, le aumentamos un punto, pero también tiene que aparte tener sus 4 notas obtenidas. Si no dio una prueba, por más que estuviera aprobado, no va a salir. ¿Ya? Miren, por ejemplo, acá Lucía ha dado solo dio 3 de 4,
su promedio final, así todo ha salido aprobado, 11.5, o sea, su promedio final es de 12, ¿ya? Pero yo no le voy a premiar a alguien que no me dio una prueba con un punto adicional, pues, ¿no? Entonces, lo dejo igual. Entonces, veamos acá. Dice, sí, las dos condiciones, ¿no? Por ahí está la I, L4 es igual a 4, L4 es igual a 4, sí. J4 es mayor o igual a 11, sí, porque es 14, ¿no? Entonces se le aumenta un punto, 14 más 1, 15. ¿Ya? Está bien. Roberto, a ver, vamos a ver con Roberto. Dice, L5 es igual a 4, a ver, busquemos L5. Sí, sí es igual a 4, ¿no? La otra condición es J5 es mayor o igual a 11. No, es 7. Entonces no se cumple. Basta que una de las dos condiciones no se cumplan, ¿qué va a pasar? ¿Se hace J5 más 1? No, porque ese sí cumple. Yo digo, no cumple. Entonces J5. ¿Qué es J5? 7. Entonces se queda con su 7. No se le aumentó el puntito. ¿Ya? En el caso de Lucía, como les mencionaba, es diferente, porque aquí lo que nos pregunta es, con el caso de Lucía, L6 es igual a 4, falso. ¿Por qué? Porque es igual a 3, o sea, es menos. Ya, como es igual a 3, ¿qué va a pasar? Ya no se cumple. Entonces, si no se cumple, porque basta que una no se cumpla para que no se cumpla automáticamente, esto es si se cumple. Ya, no, yo dije no se cumple. No se cumple J6. O sea, repite su nota 12 y acá se va de nuevo a 12. ¿Ven? Tiene 12. ¿Ok? Entonces, lo que tienen ustedes que ir leyendo es cuando encuentran una función i o una función o, es que si es una función i, todas las condiciones se tienen que cumplir. Si es una función o, basta con que una se cumpla para que sea verdadero. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros vamos determinando la valoración, ¿no? Ok, ahora espero que se haya sido más comprensible y si no, no se preocupen, también ya revisando el video con más paciencia y viendo el ejemplo van a notarlo. Y especialmente haciendo este ejercicio que les voy a dejar, ya para que ustedes lo hagan, le van aumentando nombres de personas, lo van aplicando. Ah, perfecto, Carmen, ¿no? Sí, explicando nuevamente, ¿no? Y además, claro, es cuestión de práctica, ¿no? Y también de aplicarlo, porque yo le estoy poniendo notas de alumnos, muchos de ustedes no necesitan llevar el control de alumnos, ustedes necesitan, no sé, pues, si trabajan en los temas de logística, de almacén, van a necesitar llevar el control de materiales, por ejemplo, y de repente necesitan mensajes que les adviertan sobre materiales que faltan, sobre fallas en estos mismos, ¿no? En recursos humanos, por ejemplo, para ver sobre asistencias, inasistencias, o sea, tienen que ir transformando esta lógica que les voy dando a sus necesidades. Cuanto más hojas hagan con fórmulas que ustedes lo apliquen a la realidad, va a ser mejor el aprendizaje. Se los digo por propia experiencia. Cuando yo llevé el curso de Excel la primera vez, me tocó un profesor que era contador y todo lo veía contabilidad. Y yo no, bueno, no es que no me guste la contabilidad, pero no es un área, no es mi área de trabajo, ni era mi área de estudios en esa época. Así que como ustedes entenderán, bueno, yo estaba un poco perdido al principio. El profesor era muy bueno, por cierto, nos explicaba con bastante detalle, pero no lo veía tan útil. Cuando fui cambiando y armando hojas con fórmulas para cosas que yo necesitaba en mi vida diaria de estudiante en esa época, ¿para qué? Empecé a aprenderlo y a mejorarlo y eso es lo que quiero que entiendan. O sea, que la hoja es bien flexible, se aplica a distintas áreas, pero hay que plantear el problema. Entonces es plantearlo y hacerlo. Entonces aquí les dejo digamos, la tarea de ir buscando necesidades y adaptarlas. Lo que ustedes hagan es intenten hacerlo. Si algo no está funcionando bien, les lanzan mensajes de error o de repente necesitan un empujoncito para que la fórmula esté andando, sin ninguna duda se comunican conmigo y yo los apoyo, ¿no? Pero intenten plantearlo a cosas de su realidad permanente, ¿ya? Bien, entonces eso es la nota corregida. Ahora vamos a ver la nota cualitativa. Comenzamos aquí arriba, ¿ya? En el caso de la nota cualitativa, también la fórmula se ha agrandado un poco, ¿no? Porque ya no uso un i, sino si ven, hay varios i ahí metidos, ¿ya? Pero si dan, ahora los voy a explicar, van a ver que es más simple incluso que la anterior, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a ver eso. La idea de la nota cualitativa es que yo quiero que una nota que es numérica pase a ser una letra, el valor de una letra. ¿Se acuerdan? En el colegio yo tenía ese detalle, ¿no? Una temporada me calificaban con letras, otra temporada me calificaban con números, después me calificaban con letras y números. Total, era una combinación que era difícil llevar el control. Yo me acuerdo que, bueno, a mí como decir, me reforzaban, ¿no? Cuando decía, cuando yo llevaba una B, una A, me daban
bueno, me llevaban al cine, me daban algún incentivo, ¿no? Así, bueno, así eran mis padres, ¿no? Tenía esa suerte, pero el tema era de que explicar que una B es un 18 o un 17, ¿no? Una A es un 20 o es un 19, entonces esas cositas me acuerdo que a veces las tenía que estar explicando a mis padres. Entonces estamos en el mismo punto, ¿no? Entonces, a veces hay necesidad de pasarlo a una calificación cualitativa, un valor, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, una aplicación para las edades. Por ejemplo, yo podría agrupar a personas que tienen el rango, por ejemplo, entre 20 y 25 años, es la A. Entre 26 a 30, la B, entre 31 y 35, la C, y así. O sea, puedo hacer grupos, bloques. Entonces, vean cómo se va organizando. De repente yo puedo estar pensando en un inventario y puedo poner letras a cada una de las áreas que estoy inventariando, ¿no? Entonces, de repente me han codificado, pero el código de tal a tal código pertenece a tal bloque, de a tal área, ¿no? Y así. Entonces, es bastante útil esta combinación. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La regla lo que nos está diciendo, no le he puesto aquí, pero podemos discernirla por esto. Si va el valor entre 1 y 10, va a ser D. O sea, si tiene el alumno saca entre 1 y 10, es que tiene una letra D. Obviamente estoy considerando que el 0 es que no me dio el examen o no dio la prueba, ¿no? No tiene esa nota, es nota vacía. Entonces, ¿y cómo lo determino? Porque lo que me está diciendo es, miren, sí, y dos condiciones, ¿no? N4 es mayor o igual a 1, o N4 es menor o igual a 10, y acá estamos, N4 es este de aquí, ¿no? La nota corregida, ¿no? Entonces, me dice acá, Patricia, sí, te estoy leyendo, no sé si me estás escuchando, confírmame. A ver, disculpen, me parece que su compañera está teniendo problemas de audio. Eh, ya, como todos les estaba diciendo, si tienen problemas de audio, no me escuchan, por favor, salen y vuelven a entrar. Normalmente debería de acoplarse ya el sonido. ¿Ya? Es la solución más general. A veces problema de ancho de banda o la máquina que se ha saturado. Bien, entonces continuemos. Ok, entonces estábamos con el tema de la nota cualitativa. Decía que el primer rango va de N4 es mayor o igual a 1, N4 menor o igual a 10. Bueno, en este caso no corresponde, porque la persona, en este caso Eduardo, tiene 15. Entonces vamos al siguiente, no es de lo que tiene él. Entonces dice acá, si N4 es mayor o igual a 11 o N4 es menor o igual a 15. Y ahí sí coincide, porque él tiene 15. Menor o igual, justo en este rango entra. Entonces si se cumplen estas dos condiciones, ¿qué cosa pasa? Que él tiene C, ¿no? Tiene más de 11, tiene menos igual a 15, ¿está bien? Está dentro de ese rango. Entonces su nota es C. Vamos a buscar a alguien que tenga una nota más alta, ahí está, B. Entonces en el caso de Alberto, ¿no? Alberto tiene 18, entonces vamos de nuevo. Dice, N7 es mayor o igual a 1, sí. N7 es menor o igual a 10, no. Entonces no es D. Pasamos al siguiente. N7 es mayor o igual a 11, sí. N7 es menor o igual a 15, no. Entonces tampoco no es C. De nuevo, N7 es mayor o igual a 16, sí. N7 es menor o igual a 18, sí. Por tanto, ¿qué nota tiene? B. Es la aplicación de las tablas que les había mencionado antes. Si no hubiera tenido 18, si no hubiera tenido 19, por ejemplo, no cubría ninguno de los, no cubría esta de acá. ¿Cuál hubiera tenido? A. O sea, 19, 20 o 21 hubiera tenido A. Esto, de nuevo, es una fórmula que todavía le falta un cachito ahí para ser óptima, perfecta, ¿no? Pero francamente a veces es difícil eso. El control podría ser controlado desde aquí mismo. O sea, antes los datos. Y la fórmula entonces ya no la complicaríamos. Porque eso sí, a veces con ese asunto de querer mejorar la fórmula la hacemos muy compleja. Ya de por sí, como notarán, ¿cuántas anidaciones hay? ¿Cuántos sí hay? 1, 2, 3 anidaciones. No es mucho, ¿no? Pero es mejor intentar reducir anidaciones, especialmente ahora que hay límites bastante marcados para la cantidad, ¿ya? Entonces, esta es la forma como se establece los valores cualitativos. ¿Qué diferencia hay con la anterior?
La diferencia con la anterior es que cuando nosotros usábamos acá, estamos usando el signo igual, estamos usando dos condiciones distintas. Mientras que acá, todo lo estamos trabajando solo con este valor, pero entre rangos. Entonces, esto mismo, ¿sí? Esto mismo lo pueden aplicar para otros tipos. Ay, se perdió el audio. Ya está, listo. Tienen mi audio, ¿verdad? Disculpen, se cortó unos segundos. Bien. Entonces, lo que les decía, en este caso, esta fórmula lo pueden cambiar, lo pueden variar para todo lo que tenga que ver con trabajo de rangos. Entonces, por ejemplo, de repente no van a ser notas, sino puede ser sobre montos. Entonces, de repente, quien gana, por decirlo, ¿no? De 1000 a 2000, de 2001 a 3000, de 3001 a 4000 y así por ganancia. O aquel que tiene, por ejemplo, si hablan del número de hijos, ¿no? De 1 a 2 hijos, de 3 a 4 y así. O sea, ustedes tendrían que ver qué rangos, de acuerdo al tipo de datos que están manejando, y con eso van lanzando mensajes, ¿no? De si tiene un hijo, tiene dos hijos, o tiene más de un hijo, ya depende de ustedes cómo lo quieran ver, ¿no? A veces los mensajes son muy simples, como las primeras fórmulas que hicimos, o ya vienen de condiciones un poco más complejas y donde los mensajes son pocos tampoco, ¿no? Porque no, miren, por ejemplo, eran solamente algunas letras para marcar. Bien, entonces continuaríamos, ¿ya? Si ya estamos a 3:42, estamos un poquito atrasados. Vamos a ver. A ver aquí. Ya, esto es la nota corregida. Ya. Vamos ahora con las funciones de fecha, que son complementarias, ¿no? La función día devuelve el número de día de una fecha y que estará expresado como un número entero entre 1 y 31. La función día tiene solamente un argumento que es el número de serie de la fecha a analizar. La función mes permite obtener el número de mes de una fecha proporcionada. La función del mes devolverá un número entero entre 1 y 12, ¿no? Que corresponde a los meses de enero a diciembre. Ese es mes. La función año devuelve el número de año de una fecha que sea especificada como argumento de la función. De esta manera, el único argumento de la función es la fecha que deseamos conocer el año. O sea, yo pongo el año actual, va a salir pues 2016. Devuelve la función hoy, ¿no? Devuelve la fecha actual. Este es muy útil, ¿eh? Bastante útil en las fórmulas. ¿Ya? Esta función no tiene ningún argumento porque su único uso es saber cuál es la fecha de hoy. De acuerdo a la computadora, y eso es importante. Si el calendario de la computadora está desactualizado, sea atrás o hacia adelante, esa fue la fecha que le va a marcar, porque la computadora lo toma de ahí, ¿no? Entonces, bueno, luego tenemos la función si fecha. Esta función nos ayuda a obtener la diferencia entre dos fechas y además nos permite elegir el tipo de dato que deseamos como resultado y puede ser en días, meses o años. Esto se aplica mucho para el cálculo, por ejemplo, de desnutrición. Les doy un caso en donde lo he utilizado, ¿no? En donde yo tengo que saber la cantidad de días que tiene de nacido un niño, ¿no? Por ejemplo, es muy útil. Pero también puede ser conversiones sobre fechas para lo que es venta de equipos o, por ejemplo, para lo que viene a ser depreciaciones o cosas así, ¿no? Ahora, también a veces ya hay fórmulas prehechas, así que no lo usamos, pero si queremos armar una fórmula de cero, esta función es primordial en el manejo de tiempos, de rangos de tiempos. Entonces, lo vamos a ver aplicado, ¿ya? Un segundo. Ah, ya, creo que el siguiente era la aplicación, sí. Ahí está. Esta hoja es la que nos muestra, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos día, mes, año. ¿Ya? Esto es el mes, día, año. Vamos a verlo funcionando. Ahí está, este de aquí es. Entonces nosotros tenemos el día. Entonces obtenemos el día. ¿Qué día estamos? 12. ¿Por qué? Porque la fecha es 12 del 9 de 1971. ¿Cuál es el mes? 9. Entonces miren, mes y la celda E4. El día era día, celda E4. Y si queremos el año es año E4. ¿Ya? Lo que nos está sirviendo es para sacar el año. A veces queremos un cálculo grueso y queremos solamente restar los años. Entonces sacamos acá, ¿no? Ponemos dos fechas, le sacamos 2 años y listo. Ahora, está luego la función si fecha, ¿no? De nuevo volvemos al E4, ¿ya? Aquí está el E4. Luego ponemos C1, ¿no? Donde C1 es esto de aquí. ¿Por qué? Porque es la fecha actual. Miren acá, es hoy. Función hoy. ¿Se acuerdan qué hacía la función hoy? Nos mostraba la fecha actual, según el sistema. Entonces, el 17 de marzo del 2016, ¿ya? Entonces, regreso acá a la de días de nacido. ¿Cuántos días de nacido tiene?
toma la fecha actual, toma la fecha que nació a la fecha actual, o sea, del inicio, acá está, del inicio hasta el final, en días, y es 16.258 días, ¿no? En meses, vamos a ver lo mismo, la fecha inicial, o sea, cuando nació, a la fecha actual, pero en meses, son 534 meses. Y en años, y miren, este ya es útil, ¿no? Para la mayoría, digo yo, ¿no? Porque no todo el mundo trabaja con temas de nutrición y tampoco no necesariamente tienes que hacer muchas fórmulas de ese tipo. Entonces, de repente, pero sí con los años. ¿Cuántos años tiene una persona? Ya, fácil. Pone su fecha de nacimiento, luego la fecha actual, ¿no? Que se recalcula. Miren, esta hoja, si la abrimos mañana, ya no va a decir 17 de marzo del 2016, sino va a decir 18 de marzo del 2016. Entonces, automático va ajustando. Y cuando llegue a sumar un año más, aparecerá 45. Y pasan 365 días más y sumará 46, y así. ¿Entienden? Entonces, la ventaja de la fórmula, que va recalculando conforme va pasando el tiempo. Entonces, lo único que tienen que decirles la fecha actual, disculpen, de nacimiento, la fecha actual, y agarrar y decirle que lo quieren en años. Y aparece. Ahí está. ¿Ya? Listo. No hay ningún problema. Este de acá es para sacar las diferencias, ¿no? De días. Que viene a ser como decir el restante, ¿no? Cuando yo quiero hay una relación entre los días del año, ¿no? O sea, yo tengo que la persona, en este caso Eduardo, ¿no? Tiene 44 años, pero de esos 44 años, ¿cuántos días de diferencia hay? Ah, son 187. ¿Y cuántos meses? 6, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, para eso uso esta pequeña variante. Estas tres de acá no son muy usadas. Y yo les diría más bien no se confundan mucho porque yo mismo no le he podido aplicar. Las he puesto simplemente porque hay como referencia. Dentro de la tabla que les he mostrado, acá, a ver un ratito, en esta tabla de aquí, van a encontrar que hacen la referencia a los días excluyentes, a los meses excluyentes y años, ¿no? Entonces lo he puesto por referencia para que cuando ustedes vean la fórmula van a encontrar y por qué. En cambio, los primeros tres que les he mostrado, esos sí son recontra útiles. Yo lo he usado en muchas fórmulas de distinto tipo. ¿Ya? Estas tres se las pongo así marcadas porque no son tan empleadas. ¿Ya? Pero ahí les pongo porque es parte de la sintaxis. Estas tres, como les dije, les está indicando los días de nacidos de Eduardo, los meses de nacido, desde que nació, y los años que tiene actualmente. ¿Ya? De repente lo de días pueden sacarlo, lo de meses pueden sacar una diferencia también de utilidad, ¿no? Pero estas tres son las más empleadas. ¿Ok? Entonces son funciones específicas que las colocan, y si alguien se está confundiendo un poquito con el absoluto, porque acá dirán, pero Manuel dice 4, pero veo que acá hay $1. Lo que pasa es que como estaba probando aquí, ustedes verán, ¿no? Quise conservar, en realidad no interesa la E, porque la E va cambiando de acuerdo como lo vaya bajando, ¿no? Entonces, esto funciona bien, igual si le quito el dólar. Era una prueba nada más. Igualitito, acá, ¿eh? Sin dólar. Pero la segunda fecha, o sea, la fecha que corresponde acá, a la fecha actual, esa sí tiene que estar congelada. ¿Por qué? Porque la fórmula la estamos copiando hacia abajo y luego la estamos copiando hacia la derecha. Luego de copiar a la derecha, lo único que hice fue cambiarle el mes. Lo volví a copiar a la derecha y le cambié el año, ¿no? O sea, le puse el valor de año, que es year. Nada más. Entonces, por eso es que esta fórmula, desde el origen aquí, le puse el dólar. Para hacerlo absoluto y de tal manera que cuando lo copiara no se me malograra. ¿Ya? Y eso ya lo hemos visto en la sesión anterior. Bien, entonces ya con eso me parece que cerramos lo de clase 2, sí, ya sí. Con eso ya está cerrado, acá está señalado, especificado con las funciones, ustedes pueden aplicarlas ya, repetirlo cuantas veces sea necesario para que agarren práctica. Ok, yo voy a cerrar esta parte. Vamos a pasar a la clase de hoy día ya, propiamente los temas. Este es corto, en realidad yo creo que si no, nos va a alcanzar el tiempo, hasta de repente nos sobra un poquito. Miren, en esta clase vamos a ver los filtros en Excel. ¿Ya? Nos permite buscar un subconjunto de datos que cumplan con ciertos criterios. Generalmente todo comienza cuando tenemos un rango de celdas con información y queremos ver solamente aquellas filas, ¿no?, que cumplen con ciertas condiciones. Entonces yo tengo, por ejemplo, esta hoja de acá, donde veo datos de regiones, veo vendedores, veo el orden de un código de orden, veo una fecha en que se emite, ¿no?, y el total, bueno, en este caso dólares o soles, es indistinto. O sea, lo que yo quiero decir es que tengo una hoja con datos y quiero hacer filtros, por ejemplo, ver todos los vendedores que pertenecen a la región de Ucayali, ¿verdad? ¿No? O solamente a los de la región de Lima, o de repente a los de La Libertad y a los de Lima, ¿no?, por ser de costa.
¿no? Y a los de Sierra, bueno, de repente solamente quiero ver a los de Puno. Entonces, empiezo a jugar con mis datos. Excel tiene ciertas condiciones para que eso sea factible. Una condición básica es que el dato que quieren filtrar tiene que estar lleno en todas las celdas. O sea, si yo digo acá en la primera es Lima, el segundo lo dejo vacío, el tercero lo dejo vacío, el cuarto lo dejo vacío y digo, todos los que están vacíos después de Lima son de Lima. No, así no lo va a entender Excel. Agarra y agrupa solo los vacíos, como si fuera una región. ¿Me entienden? Entonces, en ese aspecto, la condición para que se puedan hacer bien los filtros es que todas las celdas del rango que se va a filtrar tienen que estar llenos con datos. Si no están con datos, va a fallar. Otra cosa, una cosa es Lima, otra cosa es Lima, dos veces A, o Puno 1, Puno 2, Puno 3, no. Tienen que ser iguales. Si quieren filtrar Puno, todos tienen que estar bien escrito Puno, Ucayali, todos igualititos Ucayali, ¿no? La Libertad igualitito, todo completito, porque si falta una letra, le meten un número, le dejan un par de espacios libres, ya no es igual, y entonces se crea como si fuese otra cadena. Tengan cuidado, porque he visto muchas veces me dicen, pero yo debería tener 33 de Lima, 33 vendedores, ¿por qué no salen? Ya, a ver, vamos a ver los datos. Ay, mira, pero acá no le has puesto pues Lima. Ya, error. Entonces, esas cosas obviamente cuestan porque estamos hablando de cantidades de datos altas. Supongo que no se van a hacer líos si son 15, 20 datos como lo que estamos haciendo en el ejemplo, pero cuando trabajan con cantidades grandes, entonces esto es más difícil, pero tienen que verse obligados, ¿ya? Porque de otra manera se pierde. Entonces yo tengo ya los datos digitados y entonces empiezo a hacer los filtros. Para eso pongo ordenar y filtrar y entonces yo ya tengo las opciones. Puedo optar por un filtro en forma automática. Y el Excel es muy inteligente para eso. A ver un ratito. Ya, esto ya terminó. Vamos a ver la práctica 6. Disculpen, creo que se estaba. Parece que lo he cerrado. Ya, vamos a abrirlo acá. Esa es la siguiente. Ya, estos son filtros. Ya. A ver. Ya, a ver, disculpe un momentito, estoy entrando los datos. Vamos a... Bueno, acá ya lo he agrupado. Vamos a ver, voy a verificar acá. Cayali, Puno, ya debería estar aquí. No sé si... Ahí está. No, esto lo voy a sacar. Ya, ¿qué más? Que tengo abiertos varios aquí. A ver, ya quitamos ese 7. Ahora sí, ya esto ya está. Ya, creo que está. Quitamos esto. Y contar. Ya ve, listo, ya está. Entonces estos son los datos originales del filtro. Ya solo por cuestiones de prácticas lo voy a copiar, porque ya veo que si no vamos a penar luego creando un nuevo filtro. Ya, entonces esto vamos a ver, vamos a ponerle datos. Listo, entonces con esto es donde yo quiero filtrar. Entonces lo primero, ¿no? Tengo los datos. Vamos a ver, inicio. Estoy con inicio, marco todo esto que son mis datos. Ese es el rango de datos que yo tengo. Entonces vamos y le digo filtros. Ya tengo los filtros automáticamente, están acá. Entonces con estos filtros, en forma automática, yo puedo determinar, por ejemplo, miren, en región, lo que hace es selecciona todas las regiones que tengo, pero digamos que yo solamente quiero ver los datos que corresponden a Ucayali. Quito los 3 anteriores y vean, junta solamente los de Ucayali. Como estarán notando, está ocultando las filas, ¿no? Que no tienen el dato que corresponda al filtro que yo he puesto. Y eso es importante porque en realidad solo los está ocultando, ¿no? Entonces, pero yo puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? De repente quiero ver a todos los departamentos que son de la costa, que yo tengo datos. Entonces, Lima y La Libertad. ¿Ven? Junta los dos. Y de acuerdo a eso yo puedo hacer un filtro o puedo hacer más de un filtro, ¿no? Por ejemplo, de repente de esto yo quiero ver
en La Libertad y en Lima, ¿qué ventas hizo, a ver, Juan, ¿no? Juan, que creo que sí, pues Juan es el que está trabajando en más de uno. Quito, bueno, dejo a Juan. Y ahí está Juan, en La Libertad y en Lima. De repente también podría decir, no, ¿sabes qué, Juan? En cualquiera. Aumenta aún más, porque también vendió en Puno y vendió en Ucayali. Ya no solamente eran 3, eran 6. 6 las órdenes. Entonces, conforme yo voy jugando, van apareciendo. Y acá pueden suceder varias cosas. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a poner acá todos. ¿Para qué? Para que aparezcan todos los datos como estaban originalmente. Ven que todavía tengo los filtros. ¿Qué pasa si yo agarro y haga solo por un detalle, lo que les decía? Digamos que me olvidé y no le puse Puno, lo dejé ahí. Cuando yo abro el filtro, ¿no? Acá me está diciendo, me aparece esta categoría adicional que dice vacías. ¿Por qué? Porque he encontrado uno que no tiene identificación de región. O sea, está simplemente como un vacío, ¿no? Yo puedo saber que es Puno, pero el sistema no lo sabe y no tiene cómo filtrarlo. Y si hubiese más de uno, es peor todavía, por decirlo acá. Carolina, digamos que le borramos Ucayali. ¿Por qué? Porque sale una categoría vacíos. Pero cuando yo agrupo por vacíos, solamente los vacíos, me aparecen esos dos. Porque no sabe el sistema diferencial. O sea, yo no sé qué es vacío porque me equivoqué, faltó Puno. Yo no sé qué es vacío porque me olvidé de Ucayali, no. Entonces, a menos que aparezcan acá las descripciones como Puno y Ucayali, en realidad el sistema no tiene cómo decirme si está bien o mal. Entonces yo agarro, pongo acá todo de nuevo y aparece, ¿no? Entonces, y si abro de nuevo el filtro, la categoría, ¿no? Vacío, ya desapareció, porque ya no hay ningún vacío, lo acabo de volver a llenar. Entonces, una idea, si ustedes tienen una cantidad de datos alta y quieren empezar a hacer algunas verificaciones mínimas, una de las primeras cosas que deberían hacer es agarrar, ponerle filtros, así como yo hice en forma automática, y verificar pues que no haya una categoría de vacío en ninguna de las columnas, para así estar seguros que todos tienen datos. Si aparece vacío, y hay que empezar a buscar dónde nos equivocamos, dónde nos faltó. Aquí está. Entonces abrimos acá filtro, luego aquí, miren, ya, vamos de nuevo. Primer paso para poner filtros, a ver todos así. Marcan su rango, 1, 2. Se van acá donde dice ordenar filtro y filtrar y eligen filtro. Y en automático, en las cabeceras, pone los filtros. Si no hubiera cabeceras, va a querer ponerlo en el siguiente. Entonces, eso sería un error. Siempre verifiquen que tienen la cabecera que lo va a identificar a sus datos, ¿no? Vendedores, regiones, órdenes, fechas, totales, ¿no? Y así sucesivamente de acuerdo a los tipos de datos que estén manejando. Bien, entonces esa sería una primera parte, que viene a ser lo de los filtros. A ver, aquí, ya. Entonces, como verán, acá está indicado justamente lo que les decía, ¿no? Para aplicar el orden de los filtros. Ahora, podemos ordenar los datos y seleccionar subtotales también. Entonces, vamos primero a ver lo que es ordenar los datos. Yo tenía acá los datos y están relativamente ordenados, ¿no? Relativamente, pero puedo hacer otros órdenes. Buscamos acá y le decimos ordenar de la A a la Z. Podría ser, pero está de la A a la Z. Podemos ponerlo de la Z a la A. Miren. Ponemos de nuevo de la A a la Z. O de repente algo más práctico. Ordenar personalizado. Donde de repente yo no quiero ordenarlos por región, pues no, el orden alfabético por región no me interesa. De repente yo quiero ordenarlos por vendedores. Entonces acá me está apareciendo un primer criterio de ordenación. Entonces yo le pongo vendedor. ¿Ya? Y de la A a la Z, o sea, va a ser por orden alfabético. Por ende, primero va a aparecer Alejandra, ¿no? Y así sucesivamente en orden alfabético. Vamos a ver. ¿Ven? Alejandra, Bruno, Carolina, Hugo y así sucesivamente. Y están agrupando. Ya no nos interesan las regiones, por eso que, por ejemplo, en el caso de Hugo aparece Lima, Lima, Ucayali, ¿no? Porque ya no está predominando esto. Pero puede ser que sí, querramos mantener cierto orden. Entonces yo puedo agarrar, ponemos ordenar personalizado, y está bien. Quiero ponerlo por orden de vendedor, pero luego del vendedor quiero ponerlo por el número de orden. Entonces hay que agregarle un nivel más de ordenación. Entonces abrimos acá con agregar nivel un clip, aparece la ficha,
Y acá le dicen por orden. Y acá lo ponemos. Y miren lo que pasa. En el caso de Hugo es útil, ¿no? Porque sale 103, 111, 112, ¿no? Y así con Juan también ocurre lo mismo. Nos va dando un orden de conforme se han ido emitiendo las órdenes. ¿Ya? Entonces, eso de ahí es lo que nosotros nos ayuda el ordenarlo personalizado. Si necesitan un tercer criterio, le ponen un tercer criterio, un cuarto criterio. Acá no hay suficientes variables para aplicar más de dos, ¿no? O por lo menos dos, hasta tres tal vez, pero ya no va a ser tan notorio. Entonces, en ese aspecto, ustedes van eligiendo las categorías de ordenación de acuerdo a la cantidad de datos que tienen, en este caso variables o columnas, ¿no? Como generalmente la denominamos. Acá yo le he puesto dos. Digamos que digamos no queremos que sea tan marcado, ¿no? Digamos acá, no lo queremos más que por vendedores. Entonces, señalan la que no quieren y le dicen eliminar de nivel. Así como agregaron, lo eliminamos. Aquí ya solamente es darle clic y eliminar, ¿no? Es mucho más fácil todavía. Y con eso le damos a aceptar y listo. Ahí tenemos los datos ya ordenados de acuerdo a ciertos criterios. Y entonces, acá nos decía seleccionar subtotales, ¿no? Ya, entonces tenemos acá. Estamos ordenando ¿por qué hemos ordenado? Por vendedor, ¿verdad? Entonces, vamos aquí al menú de datos y le damos subtotal. Ya. Entonces, para cada cambio en región, le vamos a sacar un subtotal. La función suma. Suma esto de aquí, no suma fechas, no suma órdenes, no suma vendedores, no suma regiones, sino que el subtotal va a salir a partir de la suma de la columna total. Ese es básico. ¿Ya? Ahora, de repente ustedes no quieren que sea por regiones, pero vamos a probar primero por regiones. ¿Ven? Ahí está. Entonces, región Ucayali, le sale el subtotal. La región Lima, ¿no? Ah, pero obviamente aquí también hay que ver el criterio de ordenación, ¿no? Porque no ordenamos Ucayali, sino ordenamos primero por el vendedor. Entonces, pero está saliendo Ucayali de Alejandra, ¿no? A ver, alguien, en el caso de... Claro, está por orden, no está por el orden. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ordenar primero para que se vea bien. Sí, pues ese es un criterio que nos ha faltado. Que estamos mezclados, miren, ¿no? Ucayali, Lima, Ucayali, luego le digo región, me va cortando por varios trocitos. Entonces, vamos a ordenar, le cambiamos, que sea por región. ¿Ya? Ahora sí está, La Libertad, Lima, Puno, Ucayali, todos separaditos, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a subtotal, por región, sí. Ahí está, La Libertad, un subtotal. Lima, un subtotal. Puno, un subtotal. Ucayali, un subtotal. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Que antes de sumar, sacar subtotales, lo que tienen que hacer ustedes es primero agarrar y ordenar. Por eso es que cuando vieron acá, los subtotales decía primero ordenar los datos y luego seleccionar subtotales, ¿no? Para que esto tuviera un orden, para que esto tuviese una función práctica. Entonces están enlazadas las dos operaciones. Claro, va a haber casos en los cuales ustedes los datos solo los quieren ordenar, nada más. Pero es difícil que los subtotales, si no ordenaron previamente, les haga datos que sean coherentes o les sean útiles, ¿no? O, por ejemplo, que sean de rápida lectura. De repente están muy subdivididos, como nos sucedió a nosotros al haber ordenado primero por vendedores. No, teníamos que ordenarlo por regiones para que tuviese mejor presentación. Ahora, también podríamos intentar ordenarlo por vendedores, pero en ese caso, vamos acá, vamos a ordenarlo por vendedores, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Hugo, ordena Lima, ordena luego Ucayali, entonces como son muy pocos datos, también puede provocar algunos problemas de visualización. En el caso de hacer estas ordenaciones, la tabla de preferencia del vendedor tendría que estar como primera columna, o sea, en la columna A, y la región pasaría a estar en la columna B como para que tenga una mejor presentación. Y debería ser una mayor cantidad de datos, porque cuando son pocos, los subtotales ocupan más espacio, pero no están dando más legibilidad sobre la información. Entonces, eso es un criterio que tienen que tomar en cuenta al momento de manejarlo.
Entonces, bueno, acá justamente lo que les decía, ¿no? Justo está ordenado por región, primero se ordena, y luego se sacan los subtotales a partir de las regiones que encontramos. Y nos muestra la misma tabla que estamos viendo acá. Bueno, aquí le quité, ¿no? Vamos a ordenar de nuevo. Ordenamos por región. Y luego los subtotales. Por si acaso, si no he sido muy claro, acá les digo, ¿no? Los subtotales los estoy encontrando porque estoy entrando en la pestaña datos. En la pestaña datos, a cómo manejo los datos, está también lo de filtro, que ya lo vimos, y está lo de ordenar. Solo que no está, y está también acá en el menú inicio. Espérense, vamos a quitar esto. Menú inicio. ¿Ven? Acá también está. Filtro, borrar filtro, orden personalizado, ordenar de la a la Z, ¿no? Entonces están también esos datos. Pero claro que en este caso específico nos da cierto grado de utilidad, ¿no? Entonces es preferible trabajarlo de esa manera, ¿ya? Vamos al menú datos y acá lo sacamos los subtotales. Bien, ahora esto de los subtotales también es un punto referencial. Miren lo que pasa, ya. Yo voy al subtotal. Acá dice función suma. Entonces la columna total las filtro de acuerdo a cada región y hago una suma de los valores de la columna de las celdas de total. Pero puede haber el caso en que yo no quiero sumar. Por ejemplo, podría decir quiero contar. Y miren lo que pasa. O sea, lo que me está diciendo es que yo tengo 3 cuentas en La Libertad. Tengo 4 cuentas en Lima. Tengo 2 cuentas en Puno. Tengo 5 cuentas en Cayali o 5 órdenes, ¿no? Depende de cómo se van a aplicarlo. Entonces, y solamente lo único que he hecho es variarlo, ¿no? Es decir, en vez de sumar, la condición es de contar, nada más. Entonces es una pequeña variación que ustedes pueden trabajar también. Ahora, vamos a quitarlo. También podría ser que quieran sacar el promedio, también es bastante útil, ¿no? Entonces suman y dividen entre 3, sale 654. 639 y 797. ¿Ven? Entonces no es muy difícil, es solamente cuestión del momento de generarlo, hacer el cambio. Voy a regresar a como estábamos antes. Ya está seleccionado acá, elijo subtotal. Bueno, lo de la región se queda como región, ¿no? Por lo menos en este caso. Usar la función promedio. Ya, ajá. A ver, medio. Cambiémoslo. Ya, de los valores, puedo decir quiero saber cuál es el máximo. Por decirlo, tengo en cada región ventas determinadas, pero quiero saber cuáles son las ventas, las mayores ventas que se han obtenido en La Libertad, en Lima, y cuánto ha sido eso. Ese valor máximo. Entonces, en La Libertad, por ejemplo, lo máximo que se ha vendido es 899. Y no tengo que verlo al ojo. Claro, con 3 valores es fácil de determinar, pero imagínense que fueran unos 100, 80, 90, 200 valores. Ahí encontrar cuál de todas esas ventas han sido, cuál es la de mayor valor, es un poco más difícil. Lo mismo podría ser con el mínimo valor, ¿no? Entonces es preferible ya usar un poco estas posibilidades que nos da con bastante facilidad el Excel. Bien, entonces veamos. Bueno, lo de quitar subtotales, ya. Vamos a ver eso, ¿ya? Sí, mejor. Bueno, yo he estado retrocediendo para quitárselo. Vamos a ponérselo para quitárselo. Entonces, en vez de valor máximo, digamos que ponemos suma, ya está. Entonces, lo único que haríamos que le doy subtotal y de acuerdo a lo que tenga yo elegido, sí, quitar todos. Y ya está. Le he quitado todos los subtotales. No así los filtros, porque son aparte.
¿no? Entonces todo filtro que yo le haya puesto, todo subtotal que le haya puesto, se lo voy a quitar automáticamente y basta simplemente con irnos acá a subtotal y decirle quitar todos. Todas esas opciones cambiadas se las quita automáticamente. Entonces más fácil ya no hay. Ya que está indicado. ¿Ven? Ya, ahora, a partir de eso, hasta cierto punto, estos filtros, los subtotales, ya nos estaban haciendo parecer una tabla dinámica, pero no es una tabla dinámica. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es una tabla dinámica, es la pregunta. Entonces, las tablas dinámicas te permiten resumir y analizar fácilmente grandes cantidades de información con tan solo arrastrar y soltar las diferentes columnas que formarán el reporte. Entonces, yo tengo una serie de variables. Puedo tener 10, 15, 20 variables, pero de esas variables, algunas de ellas son básicamente etiquetas, condiciones, códigos que me permiten a mí determinar un valor. Generalmente lo utilizo como un filtro. Mientras que otros son propiamente los datos numéricos, son los valores. Entonces, yo de acuerdo a cómo lo vaya cruzando, estableciendo los cruces, yo voy a obtener un dato. ¿Ya? Y entonces yo diferencio, ¿no? Esos valores que generalmente se le llaman medidas, ¿no? De los filtros que yo puedo establecer. Entonces, normalmente los filtros son de gran utilidad, pero en la medida que yo selecciono uno o más valores que voy a aplicar. ¿Ya? Bien, entonces funcionamiento, ¿cómo funciona una tabla dinámica? Una tabla dinámica se nos presenta de la siguiente manera. Tenemos columnas, ¿ya? O sea, la tabla dinámica está formada por columnas de la tabla dinámica, por una cantidad de filas determinadas, y la intersección de las columnas y de las filas se, se da con un valor numérico determinado, ¿no? O también puede ser más de un valor numérico, pero en todo caso los valores numéricos son la intersección de las columnas y filas, ¿no? Bien, entonces los datos de las filas, ¿no? Se colocan del lado izquierdo. Ya nosotros establecemos en las tablas dinámicas, hay un cierto nivel de selección y de individualismo. O sea, ya está seleccionado para mí el apoyar, el determinar o apoyar determinado tipo de variable que yo voy a colocar en las filas, ¿no? Entonces yo lo coloco ahí para poder hacer ese filtro. Igualitito, ¿no? Los datos de las columnas. Entonces yo también determino ahí si es una columna o cuáles columnas voy a aplicar. Y como decía, lo que está internamente, esa intersección de las filas y de las columnas, vienen a ser los valores. ¿Ya? O medidas. En muchos casos también son medidas. Bien. Entonces, de acuerdo a lo que podemos ver, yo puedo determinar una cantidad de productos para un determinado país, ¿no? Y en base a eso obtengo las ventas de ese producto en ese país determinado, ¿no? Pero también puedo jugar con otras variables que de repente en ese momento no use, pero más adelante sí. Entonces también tenemos acá un ejemplo de datos. Y vamos a ver lo de la tabla dinámica. Entonces, para poder trabajar con esto, yo tengo ya un Excel ya preparado. Es este de aquí, ¿no? Esta hoja es bastante simple. Le he reducido los datos para no hacernos muy complejos, pero generalmente cuando yo hago una tabla dinámica, la cantidad de valores puede ser bastante alta y la cantidad de variables también. Las medidas sí generalmente son pocas y eso es un consejo al momento que ustedes vayan a armar su tabla dinámica. O sea, pueden usar una cantidad de 10, 15 o 20 variables que van a ir trabajando en filtros, que ustedes van a ir determinando qué importancia tienen y conforme a eso van a ir cruzándolos. Pero las medidas que van a emplear, o sea, cuando me refiero a medidas son los valores numéricos que van a emplear, estos sí deben de ser pocos relativamente, ¿no? O sea, a una proporción de 1 a 3, ¿no? A lo más, a lo más. Entonces, si yo tengo tres variables, debería tener un valor. Si tengo 9 variables, debería tener 3 valores, algo así, una relación de 1 a 3. Pero también puede ser menos, y incluso en algunos casos es 1, ¿no? O 2.
O por ejemplo las metafísicas, ¿no? A alcanzar en indicadores. Eso generalmente es una sola metafísica, ¿no? No hay más, ¿no? Pero a veces también, por ejemplo, encontramos cuando hablamos de productos que encontramos el precio de venta, precio, el costo, precio de reparación y otros más, ¿no? O sea que no es necesariamente que se cierre uno solo, pero es más o menos la relación. Puedo incluso, de acuerdo a las necesidades, armar más de una tabla dinámica y de acuerdo a eso ver viendo o manejando. Pero cuando yo vierto estas variables y estas medidas hacia una tabla dinámica, sí es aconsejable eso, o sea, manejar una cantidad limitada de variables y una cantidad muy, muy, muy limitada de medidas, para que de esa manera sea fácil de manipular, ¿no? Bien, vamos a describir un poco entonces la tabla que vamos a utilizar para la práctica. Tenemos tenemos cuatro variables que vienen a ser producto, país, estado y ciudad, ¿no? Y por último tenemos una medida que viene a ser las ventas realizadas de esos productos. Bien, entonces solamente tenemos un campo de numérico y el resto son textos. ¿Pude haberle puesto código? Sí, también. Pero las tablas dinámicas suelen ser mucho más comprensibles y es algo descriptivo, ¿no? La idea es añadirle una descripción a cada una de las celdas que se están trabajando y de acuerdo a eso ir completándolo, ¿no? Ahora, ¿cuántas alternativas, cuántas variantes puede tener digamos, de respuesta a una variable determinada? Eso sí también es bastante relativo, ¿no? Cuanto mayor cantidad sea, es un poco más difícil hacer el seguimiento. Un ejemplo, en el caso del producto solamente estoy manejando tres alternativas, ¿no? O sea, el producto es una Xbox 360 o una PlayStation 3 o es un Wii. En el caso de los países ya he variado un poco, ¿no? Está Colombia, España, México, este, y nada más, ¿no? O sea, que mantengo una cantidad pequeña. Si aumento muchos, o sea, por ejemplo, 15 países, que esto, lo otro, ya, entonces, muy probablemente la tabla dinámica no nos resulte muy práctica. Entonces, a veces es mejor dividir, por decirlo, ¿no? Que sean diferentes grupos de países, ¿no? Por ejemplo, los países de Pacto Andino, no puede ser países centroamericanos, etcétera, etcétera. O sea, podría hacer divisiones de tal manera que me facilite crear tablas dinámicas. Todo depende de qué es lo que quiero combinar, cómo quiero mostrarlo. En el caso de estados, también son algunos estados así, o regiones, si ustedes quieren, ¿no? Dentro de cada uno de esos países que he elegido por defecto, ¿no? Y aparte, cada uno de ellos está conformado por uno o más ciudades, que me estoy hablando acá de la capital, y ahí lo estoy dejando, no sé, un poco para poder llevar el control. En los montos, bueno, eso depende pues ya cuánto se haya vendido. Hasta cierto punto ya esta tabla dinámica está pretrabajada, ¿no? No es tan fácil encontrar una hoja, no una hoja o serie de hojas que ya tengan datos establecidos y que nos permitan hacer el trabajo. Ahora miren, vamos a ver cómo crear entonces esta tabla dinámica. Asumiendo que ya tenemos nosotros los datos que vamos a trabajar, ¿no? Ya que están ya los datos, lo único que tienen que hacer es ir al menú insertar y decirle tabla dinámica. Ahora, vean esto. Por default, como la hoja que yo tenía presente ya tenía datos, automático ha buscado qué celdas ya están llenas de datos y me está mostrando un rango por defecto. El rango viene a ser de A1, ¿no? Que está bien para mí porque la palabra producto está justo en la celda A1, a la celda E22. E22, que viene a ser el último dato que se está trabajando. Traducido. A ver, vamos acá. O sea, desde aquí hasta acá. E22, ¿verdad? Entonces, al hacer eso, del primero al último, yo estoy seleccionando todo lo que hay aquí. Ya, y es como cualquier rango, ¿no? El inicio y el fin del rango. Ya, pero como verán, yo no lo seleccioné. Simplemente le dije, voy a trabajar con esta hoja, inserté una tabla dinámica y por defecto me mostró así. Ya, entonces es bastante rápida. Pero sugiero, como les decía, mantener una cantidad de datos razonable, ¿no? Para que mantenga esta versatilidad. Bien, entonces una vez que selecciono el rango, bueno, que ya está preseleccionado, puedo establecer una fuente
de datos externa. ¿Eso qué cosa quiere decir? Cuando yo hago tabla dinámica, generalmente es una agrupación de datos, ¿no? Entonces lo hago a partir de una cantidad de datos bastante alta. Una hoja de Excel, aunque yo he visto muchas hojas de Excel extremadamente cargadas, o sea, con mucha data, normalmente se queda corto. O sea, es raro encontrar un Excel demasiado amplio, ¿no? Entonces, pero yo las tablas dinámicas las puedo usar con cantidades altas de datos. ¿Cómo hacemos? O sea, buscamos una fuente de datos externa, que viene a ser una base de datos, sea en DBF, MySQL, SQL Server, ¿no? Ya ahí es cuestión de buscar cuál es la fuente que mejor nos conviene. Tenemos un sistema, ese sistema funciona con una base de datos, de ahí nomás se saca, no tenemos que hacer otra cosa. ¿Ya? Pero ya tenemos que tener compatibilidad y eso requiere una configuración específica y un software específico en su máquina para que esto pueda funcionar. Ya no es tan fácil como decir yo quiero ahorita y se hace, no. Tienen que hacer selecciones previas. ¿Ya? Ese es uno. Por otro lado, esto de cuando seleccionan datos externos a veces no es tan rápido como uno quisiera. Pero en estos últimos años, Microsoft ha sacado algunos productos entre comillas externos, pero que se unen a Excel, ¿ya? En algunos casos sin costo y en otros casos con costo, que están haciendo maravillas. O sea, están haciendo conexiones para sacar tablas dinámicas de una manera fantástica, porque junta una cantidad de información altísima, porque viene de bases de datos como Postgre, como MySQL, MSQL Server, ¿no? Entonces, de verdad que se podría trabajar bastante, pero eso ya lo veríamos en un curso específico, por ejemplo, de Pivot, que es una de esas herramientas, ¿no? El Pivot, y hay otros, pero les menciono ese dato porque para mí me pareció fantástico. La conexión con base de datos grandes es muy rápida, muy transparente y se lo facilita con mucho, por mucho superior a Excel. Entonces, creo que es una de las cosas que podemos sacar provecho, o sea, usar ciertas herramientas. Un poquito más abajo les dice elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Ya, esto es importante porque de repente ustedes quieren una hoja nueva, que es lo más usual, es lo aconsejable, por eso ya está señalado por defecto, pero a veces no, pues a veces quieren colocarlo ya en una hoja de cálculo existente porque ahí ya han escrito otras cosas, están queriendo insertarlo. Entonces también pueden hacer eso, ¿no? Decir hoja de cálculo ya existente y en ese caso específico tendrían que luego agarrar y a ver, tendrían ustedes que agarrar y decirle cuál es la ubicación de la hoja, ¿no? Lo más común es trabajar sobre algo ya creado. ¿Ya? Entonces, nueva hoja, vamos así. Me faltó borrar. Sí, pues. Ya, ahí ya le quité las marcas, ¿no? Bien, a ver, listo. Entonces veamos esto. Yo he agarrado, le he dicho insertar la tabla dinámica, le he dicho que sea con el rango de datos que era todos los datos de esa hoja, la hoja 1. Y luego le he dicho que lo haga en una nueva hoja. Entonces me ha abierto la hoja 2, me la crea automáticamente la siguiente hoja disponible, o sea, con número disponible, y me coloca lo que ustedes están viendo. Lo importante aquí, por ahora, ¿no? Es verlo del lado derecho, ¿no? Primero aparece una lista de campos de la tabla dinámica, o sea, son todas esas columnas de datos que ustedes tenían con encabezado, esas son las variables. Entonces tienen producto, país, estado, ciudad y ventas. ¿Cuál es la medida? Ventas, ¿ya? Esa es la que tienen ahí, la dimensión ventas. Entonces ustedes tienen que armar una tabla dinámica, pero es de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, yo quiero comparar en filas. Vamos a poner países. Generalmente en filas ponemos la variable más extensa, ¿ya? Y luego eh, quiero ver los productos en columnas. Bien, entonces para lo que yo he hecho es simplemente arrastrado. A ver, vamos de nuevo. Ya, entonces vamos a repetir. Dijimos países acá en las filas y en las columnas los estados. ¿Ven cómo va cambiando acá a la izquierda? Acá por ejemplo aparecen Colombia, España, México en las filas
Y en las columnas aparecen los estados, ¿no? Antioquia, Cataluña, Distrito Capital, Distrito Federal, Jalisco, Madrid, Nuevo León. Bueno, es lo que yo he digitado. Pues, obviamente estos países tienen más ciudades, disculpen, más estados, hay más países, pero esto es lo que hemos estado trabajando, ¿ya? Y como verán, hay un recuadro acá en el lado derecho que se llama valores. Y ahí que tendríamos que llevar los valores o las medidas. Ahí está, que es ventas. Bien, entonces dice tabla dinámica porque automáticamente se ha generado. Bien, ahora, ¿qué ventaja tiene en este caso la tabla? Que ustedes están viendo los datos, los valores están acá adentro y aparecen los totales generales de cada uno de ellos. ¿Ya? Ahora, eso es aquí, en esta tabla dinámica, pero puede ser, digamos, ¿no? Que yo no quiero la suma, que yo quiero cantidad, por ejemplo. Entonces miren aquí, donde dice suma, lo abro, y dice configuración del campo de valor. Al darle clic, me aparece los tipos de valores que pueden mostrar. Entonces tiene suma, cuenta, promedio, máximo, mínimo, ¿no? Dar números, desviación estándar, la varianza, eso nos olvidamos, eso es muy estadístico, ¿no? Mantengámonos con los principales. Por default estaba suma. Digamos que pongamos cuenta, ¿no? Va contabilizando cuántas veces se repite en nuestros datos. Entonces, como casi le he puesto 333, ya va sumando. Y entonces para Colombia, por ejemplo, hay dos regiones, entonces aparece 6. Para España también, pero para México tiene 3, ¿no? 3 estados. Entonces aparecen ahí. ¿Ven cómo cambia? Y digamos que tampoco era eso lo que yo quería. Digamos que lo que quería era poner el promedio. Entonces cambio promedio. ¿Ven? Y estoy jugando nada más con cambiar el criterio dentro de los valores. No he hecho nada más. O sea, sigue siendo la misma tabla dinámica. Siguen siendo las mismas variables, pero el criterio del valor lo he variado. Y acá, vamos a ver de nuevo. Digamos que quiero el valor máximo. Y aparece el valor máximo en cada uno de ellos. Y ahí yo podría tomar decisiones en base a esto, ¿no? Bueno, entonces esa ha sido una primera opción. Vamos a regresar de nuevo acá, ¿ya? Y vamos de nuevo a insertar una tabla dinámica. Y como verán, el rango sigue siendo el mismo, así que está perfecto. Ya, entonces vamos a una nueva hoja de cálculo. Y acá aparece ahora ya no tengo los casilleros, los tengo vacíos, o sea que hay que seleccionar. Vamos a variar esto. Digamos que pongamos aquí en las filas los productos. Acá columnas ponemos país. Aquí las ventas. ¿Ven? Ya varió de nuevo. Y estoy asumiendo que quiero la suma total. Pero también podría ser que yo quiero no solamente ver la suma, sino quiero saber cuántos vendí y cuántos suman, especialmente cuando son cantidades. Entonces, como yo quiero ver cuántos vendí, ¿qué sería? ¿Cuántas ventas hechas? Entonces, ¿cuántas veces, cuántos montos han ingresado, verdad? Entonces, son cuántas ventas, ya. Entonces, cojo de nuevo la variable de ventas, la coloco aquí. ¿Pero qué hace? Me pone suma de ventas porque no le he cambiado. Pero ¿qué pasa si al primero, en vez de decirle suma, le pongo configuración de campo valor y ahí le pongo cuenta, ¿no? ¿Ven? Entonces tengo la cuenta y aparte tengo la suma, ¿ya? Primero el caso es Colombia, el segundo de España, México y así sucesivamente. O sea, para ser más claro, puedo repetir el mismo valor, pero viéndolo con otro criterio. Ya no la suma, sino el promedio o contar o el valor máximo o el valor mínimo. Claro que cada vez que yo hago eso, estoy ocupando más espacio, ¿no? Pero para eso es la tabla dinámica. Yo quiero analizar datos y algunos datos me son más importantes que otros. Entonces, yo voy seleccionando, viéndolo de acuerdo a cómo cuál es el criterio que yo quiero manejar, ¿no? Y entonces, por decirlo, ¿no?
Vamos a ver acá. En vez de país, a ver, país, ciudad, estado, ¿no? Ya, entonces vamos a poner acá ciudad. ¿Qué he hecho? Al colocar la variable ciudad donde dice filtro. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparecen todas las ciudades que hay. Por defecto está seleccionado todo, ¿no? Seleccionar varios elementos, me dice. Entonces, yo puedo elegir, por ejemplo, solo Barcelona, Bogotá y Guadalajara. Aceptar, ¿verdad? Y me he quedado con España y me he quedado con México, porque son, y bueno, y Colombia, ¿no? Acá está, ¿no? Porque empieza a funcionar solamente aquello que yo estoy seleccionando. A ver, repito esto de acá. En las ciudades, yo estoy seleccionando estas tres ciudades, ¿no? Entonces, pongamos que acá pongo Madrid, me va a variar la data. Ya, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, puedo hacer variaciones de acuerdo a lo que yo seleccione acá. Pero digamos que este filtro no me interesa. Digamos que no me cuadra el filtro de ciudad. Lo regreso. Y ya le quité el filtro. De repente tengo otro filtro que me puede ser de más utilidad. O por ejemplo, ¿no? Acá estoy quitando esto de aquí. Bueno, ya lo cambié. Entonces ponemos acá ventas. Aparece la suma. ¿Ya? Entonces tenemos país. Pero país mejor lo muevo como un filtro y pongo acá los estados. ¿Ven? Aparecen todos los estados que hay y los países, pero resulta pues que no quiero todos los países. Entonces le digo seleccionar varios elementos. Ya, no quiero Colombia, no quiero España, solamente quiero México. Y me aparecen los correspondientes, los estados correspondientes a México. Ahora vamos a ver, de repente solamente quiero Colombia. Y me aparecen los estados correspondientes, ¿no? A Colombia. O sea que yo puedo hacer ahí varios filtros de acuerdo a lo que se necesite, ¿no? Bien, entonces también podría ser que tuviese necesidad de poner más de un filtro, ¿no? Donde aquí, por ejemplo, en ciudad me está seleccionando todos, pero en países sí me está dejando un poco, ¿no? Miren, por ejemplo, le quito Madrid, le quito Guadalajara, solo Distrito Capital. Bueno, a ver, vamos a poner todos. Ya, ahí está. Entonces aparece por defecto todo. Y entonces nos ponemos a jugar un poco acá. Y digo, ¿sabes qué? Solamente quiero México. Ahora, un filtro puede... Acá están solamente apareciendo ciudades que corresponden a la Ciudad de México. Nada más. ¿No? Porque ya ahí estoy haciendo ese filtro. Entonces acá necesitaríamos más variables para empezar a encontrar. Pero ahí está. Miren, por ejemplo, también yo podría filtrar desde aquí. De repente no quiero PlayStation, Wii, ¿no? Wii y Xbox. Sino solamente PlayStation y Wii. Y puedo hacer esa variación. ¿Ya? Entonces, lo que quiero llegar es a que podemos manejar la tabla dinámica con bastante flexibilidad. Ahora, digamos que, ahí está, se había perdido, ¿no? Ya, no se pierde, simplemente ya. Cuando sale ahí se desaparece el recuadro donde están indicándonos las variables que podemos manejar, las medidas, los filtros, ¿ya? Pero basta darle un clic y automático vuelve a aparecer, ¿ya? Y entonces ustedes tienen estas posibilidades de combinación para poder trabajar. Parece que ahí estamos cubriendo la mayor parte. A ver, aquí. Bueno, esa era la tabla dinámica, lo que había mostrado. Estos son los campos de la tabla dinámica, ¿no? Justamente con los mismos ejercicios que hemos estado trabajando. Aquí el tema es que ustedes trabajen, disculpen, ustedes trabajen con valores que tengan necesidad, hagan los cruces y empiezan a jugar
para ver cómo funciona, ¿no? Cómo pueden conseguir mejores filtros. Lo que es más, miren, como siempre, a partir de la hoja 1, que son mis datos, yo voy creando. Se va mucho. A ver cómo está ahorita el audio. ¿Sí? Vea, perfecto. Bueno, me manda mensajes si es que se parecen. Creo que me estoy moviendo demasiado. Ya, bien, perfecto. Entonces, a lo que me refería, igual como en los casos anteriores, lo que se requiere es que sean datos que ustedes están manejando para que de esa manera sea más fácil de, digamos, de poder aplicarlo, ¿no? Porque las combinaciones y todo va a depender de lo que ustedes están usando, ¿no? Aquí es algo neutral, por así decirlo, y podrían ser más específicos, ¿ya? Bien, entonces, esto de aquí nos puede dar pie un poco para ver el tema que había dejado pendiente desde la primera clase, no les dije que le iba a tocar. Esta opción de imprimir, ¿ya? Vamos a la primera parte. Miren, yo agarro, por default siempre suelo hacer esto. O sea, lo que voy a imprimir lo marco. No es necesario, o sea, no necesariamente tienen que hacer eso, pero suelo hacerlo porque a veces tengo que hacer la selección para el momento de la impresión, ¿ya? Entonces se van al menú inicio, van a la opción de imprimir y normalmente acá hay un preview, ¿ya? En el preview ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente, miren, piensen, el Excel, a diferencia del Word, ¿no? Suele necesitar que la página cambie de orientación. O sea, ustedes están en una orientación vertical por defecto, o sea, la página está de arriba abajo, es más, hay mayor espacio que de izquierda a derecha, ¿no? Está como un retrato, ya. Entonces, pero en las hojas de cálculo siempre vamos a necesitar, o por lo general necesitamos espacio, mayor espacio hacia la derecha, o sea, tenemos que cambiar la orientación. Para eso, cuando están acá, claro, hay que configurarlo. Entonces, cuando tenemos acá la hoja, ustedes, bueno, de primeras, este es un error normal por default, hay que cambiar siempre hacia página 4. A ver, quiero ver si está acá, a 4. Ya, para estar seguros de que va a funcionar bien en nuestra impresora. Siempre verifiquen esto. Y segundo, la orientación. La cambiamos a horizontal. ¿Ven? En este caso específico, como hay menos datos, no se nota mucho. ¿Saben qué? Vamos a cambiar mejor. De repente he elegido mal el ejemplo, por ser la última, no la última práctica. ¿Dónde estaba? Es la 5, si mal no recuerdo. Ahí está, este está mejor, ¿verdad? Este de fecha. Entonces vamos igual, lo vamos marcando, imprimir, ajá. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿No? No salen todos los datos, se está quedando, imagínense, y miren acá, ustedes desplazan, ven como un pedazo del cuadro se va a la siguiente hoja. Entonces, si yo mandara a imprimir ahorita sin hacer ninguna corrección, mi cuadrito que está muy bonito sale en 2 hojas. Entonces necesitamos arreglarlo. Como siempre, de nuevo, cambiamos a 4. Ya está. Eso me ha hecho ganar un poquito de espacio, pero aquí cambiamos de vertical a horizontal. Y pareciera así a primera vista que ya estaba bien, pero si nos damos cuenta acá, seguimos con 2 páginas. Vamos a la siguiente y queda este cachito, ¿ya? Entonces ahí todavía estamos con algunos problemas. Hay distintas formas de trabajar esto. Una alternativa es que yo cambie el porcentaje de visualización. De repente lo hago más chico y puedo imprimirlo. Un ejemplo sería por acá. Configura página. Dice que está al 100%. Entonces digamos que lo bajamos al 85, al 80%. ¿Ven? Ahora sí está entrando todo dentro de una hoja, pero ahorita se me ha ido un poco hacia la izquierda, ¿no? La derecha tiene más espacio disponible. Pero es por el tamaño. Yo creo que incluso podría agrandarlo un poco. Vamos a ver, 85%. Está mejor, ¿no? Casi están iguales. Tal vez soporte un poquito más, pero eso ya lo vemos después. En todo caso, uno de los primeros criterios que tienen que hacer es cambiar la orientación de la página, por lo general, porque siempre solemos usar una mayor cantidad de columnas. ¿Ya? Entonces, la idea es, la mayor cantidad de información siempre va hacia abajo, hacia las filas, y la menor cantidad, o sea, las variables van hacia la
columna, porque hay un cierto límite, ¿no? Podemos hacer ciertos ajustes, pero a veces es mejor, digamos, de una manera presentarlo la mayor cantidad posible, ¿no? O sea, la mayor cantidad posible de columnas me refiero, ¿no? Entonces ahí podríamos que ver eso. Pero eso no es lo único. Digamos que yo tengo que configurar la página. Acá también tenía lo de papel, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo varío los márgenes? ¿No? O los centro. En este caso, como yo sé que mi hoja, por el porcentaje le he bajado un poco, ocupa menos espacio que la hoja total, de repente lo que yo necesite es que se centre. ¿Ven? Lo centré horizontalmente y ahora sí, está más centrado, según los márgenes, ¿ah? Por si acaso. Voy a repetir aquí. Márgenes, ¿no? Según los márgenes que hay, se ha centrado, ¿ya? Entonces, yo también podría cambiar los márgenes. Por decirlo, el margen izquierdo, que ya no sea 1.8, sino 1, ¿no? Se mueve un poco más hacia izquierda. Siempre con configurar página. ¿Ya? Entonces aquí también podría dejar más, pero no me va a ayudar nada porque va a predominar el de la izquierda, ¿no? Ya, pero en todo caso, el centrar o el cambiar los márgenes puede ayudarme. Algunas impresoras soportan cero margen, ¿ya? Y a pesar de que le ponga a ustedes cero margen, no imprime pegado, sino que le da todavía un pequeño espacio. Generalmente son las láser, ¿no? En las matriciales eso sí es un poco con cuidado porque ahí sí cero margen significa pegado, pegado, ¿no? Porque hay un mayor control de la impresora. Y luego tenemos que podríamos colocar tanto un encabezado como un pie. Entonces, por ejemplo, en el centro yo voy a poner un encabezado, ¿no? Prueba. Vamos a poner. Y acá en el pie, personalizar el pie. Vamos a ver. Le puedo poner el número de página, ¿no? Para saber. Y acá en el izquierdo le puedo poner la fecha. ¿Qué les parece? Ya. Y como verán, aparece el encabezado, la fecha y el número de página. Bien, entonces, bueno, ahorita, ¿cuántas páginas vamos a imprimir? Uno. Si imprimimos uno, no se va a notar para nada, ¿no? Pero si fueran 5, 6, 10, 15 páginas, ese número de páginas puede serles útil para volver a configurar, para saber cuál fue primero, cuál es el segundo y así sucesivamente, ¿no? Para poder ordenarlo. ¿Ya? El encabezado también, por ejemplo, ahí podemos, a veces necesitamos insertar un logo, un título, entonces podemos orientarnos, ¿no? En el ingreso de los datos y cuál es su orden. Entonces, por ese lado, la impresora es lo que me había faltado ya especificar ese primer día, ¿no? Quería avanzar un poco más antes de verlo, pero eso les da utilidad. Y ahora, de ahí hay un montón de alternativas de variación, ¿no? Desde que trabajamos, por ejemplo, con impresoras que pueden imprimir por ambas caras, desde impresoras que pueden sacar formatos de papel mayor tamaño, como una A3 por ejemplo. Entonces va a depender mucho del tipo de equipo. Ustedes tienen que ver, ¿no? Qué cosa es más útil para ustedes de acuerdo a cómo están trabajando, ¿no? Y qué es lo que tienen, ¿no? A veces no tenemos más que equipos muy simples, muy simplificados, bueno, pues no se puede hacer mucho, ¿no? Pero por lo menos lo mínimo es que le podemos poner una fecha de impresión, le podemos poner una página. De repente la fecha no nos es muy útil, pero de repente el número de página sí, un encabezado para que todas las hojas hagan lo mismo, ¿no? Un título, por ejemplo, de lo que estamos haciendo. Entonces siempre nos va a ser útil, ¿ya? Y les digo esto porque generalmente en las hojas de cálculo siempre es un poquito más complicado de imprimir que en un documento de Word, ¿no? Un documento por lo general no nos da tanto lío, es más fácil de imprimir, sale la hoja, a veces por ahí un poquito la alineación, que por ahí, no sé, un pie de página o algo así, pero entiendo que siempre es el Excel el que se vuelve más complicado, o sea que no podemos agarrar y decir, imprime. No, tenemos que primero configurar, hacer algunas pruebas, a veces varias, para poder sacar algo más legible, más útil, ¿no? El tamaño, por ejemplo, de la letra. Ya yo le he quitado porcentaje, le he reducido, pero no todos les puede resultar útil. Dicen, no, pero está muy pequeñito, no se nota, mira acá la línea no se nota bien. Entonces, y encima el preview a veces tampoco no es muy confiable, ¿no? Por ejemplo, acá sabemos que cada persona está separada por una línea, pero en el preview vemos acá Eduardo y Roberto, prácticamente pareciera que no hubiera una línea, ¿no? Lo mismo le ocurre a Alberto y a Mauricio, ¿ya? Pero son efectos,
O sea, en realidad sí se está produciendo la separación, pero no se está apreciando adecuadamente, por lo menos en el preview. Entonces siempre tengan en consideración ese pequeño detalle al momento de optar. Van a tener que sacar pruebas. Y de ahí vienen todos los otros, digamos, todas las otras opciones, ¿no? A ver, no voy a salir. Acá en las tablas dinámicas nos ocurre algo parecido, ¿no? Las tablas dinámicas a veces son muy útiles aquí como tabla dinámica, pero a la hora de la hora nos encontramos de que es muy grande, que el dato se desperdicia mucho espacio, que de esto lo otro, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a veces he armado tablas dinámicas que me sirven como base, porque sus datos ya se han cruzado, se han hecho una separación, un filtro, para luego mandarlas a otra hoja en donde hago un cálculo específico ya con fórmula, ¿no? Esa es, por ejemplo, una utilidad. Y aquí, ¿no? Vemos algo básico, por ejemplo. Voy a levantar una hoja nueva, ¿ya? Es lo que les decía, ya. Estamos en una hoja totalmente nueva. En realidad, esta no es solamente una hoja nueva, es un libro nuevo. Acá vemos libro 1, ¿verdad? Entonces yo agarro, le pongo un nombre, ¿ya? Solamente para el uso. Entonces, práctica 1 voy a ponerle. El libro se guarda. Les dije, un libro está formado por hojas. Entonces dice hoja 1, hoja 2, hoja 3. Entonces yo, por ejemplo, acá puedo poner, esta hoja se va a llamar datos, ¿ya? Esta hoja, gráficos, ¿no? Y esta hoja, de repente la quiero eliminar. Entonces le doy clic derecho y le elimino. Quito una hoja que no me sirve, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en datos, yo voy a trabajar por acá. Ahí está. Ya está, aquí. Entonces están los datos. Pero digamos que yo quiero que esta hoja de datos, quiero hacerle algunos cambios. Necesito el mismo formato, pero algunos de los datos de los alumnos pueden variar. Este es otro curso con los mismos alumnos, pero tiene otras notas, porque es otro profesor. Entonces vamos a poner acá. Clic derecho a datos. Mover o copiar. ¿Qué cosa es lo que quiero copiar? La tabla, la hoja, datos. A este está bien. Si fuera gráficos, le pondríamos clic en gráficos, pero no, se queda en datos. Y le decimos crear una copia. Y miren lo que pasa. Ha creado una copia idéntica. Pero el nombre le ha puesto datos 2. Entonces acá, por ejemplo, eh, podría ser así, datos 2, pero de otra manera, para que no nos confunda, ¿ya? Datos 2, así de frente, sin paréntesis. Ya. Y acá en este datos 2, pues obvio, como les decía, me vuelo todas esas notas porque no son. Es otro profesor. Son los mismos alumnos, pero otro profesor. Porque es otro curso. ¿Ya? Y ya tienen. Ya. Y entonces aquí, bueno, voy a poner ciertas notas. A ver, vamos a pasar rápidamente. ¿Qué hice ahí? Ya, un 20. Ya, un 2 que quedó. Ponemos acá. Listo. So, bueno, acá estamos casi obteniendo todo. A ver, faltan algunas notas más. Ya está. Entonces acá tenemos esto. Y acá viene lo siguiente. Ya, digamos que tenemos dos cursos distintos. Y son los mismos alumnos. Yo agarro y acá vamos a crear otra hoja más. Lo pongo aquí. Y estos son totales. Ya. Y agarro y digo, este de acá es igual. Listo. Pero acá no le llamamos P1, sino ponemos promedio final. Y ese es el promedio final. Entonces aquí vamos a armar una fórmula.
Yo necesito sumar y dividir. Vamos a hacerlo simple, ¿ya? Una fórmula simple no es la más eficaz, de repente pensándolo un poco más podemos mejorarlo, pero vamos a hacerlo así, porque lo que quiero es enseñarles otra cosa. Estoy en la hoja totales, pero yo quiero sacar los datos de la hoja datos y de la hoja datos 2. Entonces agarro, pongo igual y me voy a la hoja datos. Ahí me voy al promedio final de Eduardo Vaca. Cuando le doy acá, miren, datos K3. O sea, estoy tomando los datos de la hoja datos, el valor de la celda K3. Más, y ahora me voy a la datos 2. Y también me voy a la K3. ¿Ya? Y le doy Enter. Ese es el total, ¿verdad? Entonces yo esos datos les pongo paréntesis al inicio y al final simplemente para decir que estoy agrupando de dos hojas distintas. Y lo divido entre cuánto. ¿Cuántas hojas son? 2, ¿verdad? Entonces lo divido entre 2. Ese es el promedio final. 13. ¿Ya? Miren lo que estoy haciendo. Acá ahorita que estoy apuntando la fórmula, dice datos de la hoja datos de la celda K3, cojo el primer dato y eso lo sumo de la hoja datos 2, también de la celda K3. ¿Ya? Ahora, si yo copiara esta fórmula hacia abajo, ¿me va a funcionar? Sí debería. ¿Por qué? Porque el número no va a variar. Ya no tenemos problemas. Y nosotros que los siguientes alumnos siguen el mismo orden, ¿no? Así es que simplemente agarramos y miren, acá voy a coger de aquí, de ese cuadrito, lo arrastro y esa es una copia de celdas. Miren, lo he jalado de acá. ¿Ya? Pero miren cómo pasa acá. Acá es K4, K5, K6 y así sucesivamente. ¿Ven? Entonces estoy sumando desde las otras hojas. Estoy jalando sus datos. ¿Qué tal? ¿No? Entonces, esa es referencia, es lo que les decía. O sea, ustedes no tienen por qué combinar. Por ejemplo, podría ser el caso, ¿no? De que alguien que todavía no está muy ducho en este tema, agarra y en la misma datos 2 pone curso, por decirlo, no sé, Excel, curso Excel 2, curso de base de datos, curso de y mete todas las notas que están ahí metidas. Y sale un planillón de notas, ¿no? Y para calcular tiene que estar sube, baja, que esto que el otro. No, más fácil. Tengo acá, en vez de datos, podría decir curso, ¿qué? Excel. Curso, base de datos. Curso, Word, ¿no? Y así. Y al final simplemente pongo todas las notas en una sola hojita final donde pongo los totales. ¿Qué ventaja tengo al hacer esto? Miren, así rapidito, ¿ya? Acá debería poner de otra manera, ¿ya? Pero para que podamos sacar algo, por decirlo. Voy a agarro y digo, voy a sacar, ahí está, miren, ¿qué tal? Claro, hubiese sido más conveniente que el nombre y apellido estuvieran juntos, ¿no? Pero vamos a asumir que ningún alumno repite apellidos. Tan fantástico acá, ¿no? Nadie repite apellidos ya. Bacán. ¿Cuánto tiempo me demoré? Casi nada. ¿Por qué? Porque la hoja final viene a ser el consolidado de las hojas anteriores. Y entonces es fácil ir muy rápido para poder generar los gráficos. ¿Ya? Lo que es más, como todo está enlazado, ¿ya? Si yo agarro, por ejemplo, acá, Eduardo Vaca está obteniendo un 13 de promedio. Por ahí el profesor del primer curso dijo, bueno, ¿sabes qué? Está mal, pues acá no sacó 13, acá era 18. ¿Ya? Y acá no era 15, era también 18. Su promedio varió. ¿Ya? Automático, el total también se corrige, ¿ya? Porque está jalando celdas. ¿Ya? Y automático corrige su gráfico. O sea, lo que quiero llegar es, bueno, acá debería haber metido el gráfico en el otro, ¿no? Ya, entonces el tema es de que con mucha facilidad puedo yo ir manejando en diversas hojas. También podría sacar de diversos libros, pero ya ese es otro asunto, ¿no? Ya ese es complicarnos un poquito la vida. Yo sí no aconsejo mucho manejar datos entre un libro y otro, a menos que sea muy necesario. A veces hay casos específicos en los cuales sí es necesario trabajar con más de un libro. Trabajen entre hojas, sí, pero procuren evitar trabajar libros. ¿Por qué? Porque cuando un libro jala datos de otro libro, ¿no? Si uno de los libros no está, no se copia, o sea, copian uno, por error solo copian uno y no copian el otro, falla.
ahí empiezan a haber errores en las fórmulas. ¿Por qué? Porque hay datos que no va a lograr conseguir. Entonces tengan en consideración ese detalle. Si van a trabajar con varios libros, todos tienen que ir juntos en paquete, porque cualquier actualización que quieran hacer tienen que salir de los datos originales. ¿Ya? Entonces, por eso es mejor, y vuelvo a repetir, de preferencia, cuando están trabajando un libro, trabajen varias hojas, sí, fantástico. Pónganle los nombres, unen todo lo que quieran, pero no trabajen con varios libros, trabajen con varias hojas dentro de un mismo libro. Eso es lo mejor. ¿Ya? Bueno, va a depender también de los tipos de datos y hay obviamente algunas cosas que son más complejas, pero en el tiempo que he aprendido de que por lo general dividirlo en libros ha sido más que por una tendencia que por otra cosa. O sea, alguien les enseñó que parece que era más fácil, pero a la larga puede provocar algunos errores bastante simples de solucionar, pero que no a veces nos desconciertan en el momento. Bien, pues estamos ya justo en la hora, hemos casi con una precisión única, hemos llegado hasta el punto que íbamos a tocar hoy día. Bueno, este ha sido nuestro primer curso, es un curso inicial. Dejaría abierto el detalle de que puede haber más adelante otros cursos. Eh, Les agradezco bastante su participación y bueno, pues estaremos mandándoles el correo ya con el link final del último video para que lo puedan revisar y con los materiales, ¿ya? Entonces, muchas gracias a todos y estamos en una próxima actividad. Vaya. Un favor, antes que se retiren, ¿podrían dar OK en aquellas personas que están ahorita activos? Porque, bueno, quiero saber quiénes se quedaron hasta el final de la clase. Ahí está, Carmen, gracias. Bueno, Freddy también, porque también ya quedó grabado. Hasta luego, nos vemos.